¿Alguna vez has oído hablar de un pie grande que habla? En lo profundo de los bosques de Virginia Occidental, un viejo carpintero solitario llamado Daniel tararea una vieja cinta de casete cuando, de repente, una voz profunda resuena entre los árboles. No es una alucinación, es real. Y es la misma criatura que Daniel abandonó de joven tras las rejas de un laboratorio secreto de investigación. Esta criatura no gruñe, habla. Su primera palabra, quédate. Años atrás, Daniel se sentaba junto a su jaula, ofreciéndole comida y cantándole nanas. Ahora, recuerda, sufre, y talla el rostro del hijo desaparecido de Daniel en madera porque oyó la tristeza en su respiración. Inspirada en guiones de cortometrajes premiados y en el folclore real de Virginia Occidental, esta historia desvela un vínculo inquietantemente bello entre el hombre y la bestia. En tan solo unos minutos, serás testigo de una extraña pero tierna amistad, un giro que te conmoverá profundamente con culpa, dolor y redención, y un final doloroso en su belleza. En una noche tormentosa, cuando los cazadores llegan para capturar al monstruo parlante, Daniel susurra, no dejes que nos convirtamos en uno de ellos. La criatura les perdona la vida. Daniel muere en paz, dejando tras de sí una Biblia marcada y un legado de perdón. Al amanecer, la cabaña está vacía, solo una flauta artesanal suena con el viento. Si alguna vez has perdido a alguien o te has sentido olvidado, tienes que ver este cortometraje, porque en tan solo 5 minutos, podría cambiar para siempre tu perspectiva sobre la soledad. El viejo camino rural serpenteaba como una cinta de polvo entre los pinos moribundos de Elkins, Virginia Occidental. Finales de otoño, de esos días que al caer la tarde se olvidan de su propio nombre. Daniel Bitlow pedaleaba su maltrecha Win en medio del silencio, las ruedas zumbaban contra la grava, y su aliento se escapaba con cada pedalada. Su abrigo de lana ondeaba con el frío. Una bolsa de papel colgaba del manillar, medio pan de centeno, una botella de queroseno y un casete con una etiqueta escrita con tinta azul descolorida. Himnos y baladas. Cara B. El viento soplaba con fuerza hoy. Se colaba entre los árboles como si conociera el lugar mejor que él. Las cicutas se inclinaban sobre sus cabezas, susurrándose entre sí con esa fragilidad que sienten cuando una tormenta se ha hecho esperar. Daniel no tenía prisa. La cabaña estaba a solo una milla, escondida en un rincón perdido del mapa. Le gustaba así. Ya tenía demasiadas arrugas en la cara, en el calendario, en la fotografía del bolsillo que no había visto en años. Pasó por la gasolinera como siempre, con la cabeza gacha y la mirada al frente, pero algo lo inquietó. Un ligero paso de vacilación. El tablón de anuncios bajo la luz de neón parpadeante. Se detuvo. Entre un anuncio de neumáticos usados y un folleto de reparto de leña, había una hoja de papel nueva, húmeda en las esquinas. Una foto tosca en blanco y negro, granulada, desenfocada. Una silueta entre los árboles. Cabeza erguida, brazos largos. Una línea debajo, escrita con rotulador. $200. Prueba de lo del Rieback. Huella del fotógrafo. Información de contacto escrita a mano. Daniel se quedó mirando. Luego, lentamente, extendió la mano, lo despegó del cartón, lo dobló una vez y lo guardó en el bolsillo de su abrigo sin decir palabra. Nadie lo vio. Menos mal. Para cuando llegó a la cabaña, el crepúsculo ya había caído y se extendía por los valles. El humo salía de la chimenea en suaves espirales. Dentro, el aire aún conservaba el calor del fuego matutino, ese calor que perdura en las paredes de pino, en las viejas colchas, en los fantasmas. Dejó la compra. El casete se deslizó en el reproductor con un suave clic, y la estática floreció antes de que las primeras notas fluyeran como lluvia sobre un tejado de hojalata. Al principio no cantó, solo tarareó en voz baja, con la vista fija en la estufa de leña. Entonces, una frase grave del estribillo brotó de su garganta, suave y ronca. ¿Nos reunimos junto al río? ¿La llama crepitó dentro de la estufa? Las sombras danzaban en las paredes. La cinta siseó. Entonces, justo cuando la última nota de la frase se desvaneció, la oyó. Un sonido no fuerte, no amenazante, pero inquietante, de esos que te erizan la piel detrás de las orejas. Repetía la melodía a la perfección, como un eco, pero demasiado lento, demasiado pesado, demasiado humano. Daniel se incorporó, con las manos aún sobre la mesa. Miró fijamente la ventana, con el corazón palpitante. Afuera, los árboles no se movían, pero algo había reaccionado.
Se puso de pie. La linterna bajó del gancho con un leve crujido. La encendió, ajustó la mecha y abrió la puerta trasera. El frío entró de golpe, hambriento. El claro tras la cabaña estaba húmedo por la niebla. La tierra, suave y oscura. El bosque se alzaba imponente, enmarañado y atento. Bajó del porche. Cada paso resonaba suavemente en el musgo. Justo después de la pila de leña, pasando la letrina, la tierra daba paso a un sendero estrecho, de esos que parecen recordar otros pasos desde mucho antes que los suyos. El haz de la linterna temblaba al caminar. Las ramas le rozaban los hombros. Entonces las vio. Huellas grandes, hundidas en el barro, más anchas que su bota. Dedos deshilachados. La tierra aún conservaba la forma, como si no se hubiera decidido a soltarla. Se arrodilló. Vapor emanaba de una de las huellas. Aún caliente, un destello metálico brilló cerca. Giró la linterna y encontró una bobina de alambre viejo. Una trampa de lazo, oxidada y deshilachada como una promesa rota. Junto a ella, un cartucho de escopeta, de plástico rojo vacío, agrietado por el paso del tiempo. A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Se levantó lentamente y alzó la linterna. El sendero ascendía hacia la cresta donde los viejos árboles crecían densos y la luz se tornaba extraña. Una forma se movía a lo lejos, justo más allá del límite de la vista. Algo alto. Una ondulación en la oscuridad. Debería haber regresado. Debería haber llamado a alguien. Debería haber cerrado la puerta con llave y fingir que no veía. Pero no lo hizo. Cantó. Solo una frase suave. Sí, nos reuniremos en el río. Y desde la oscuridad entre los árboles, volvió a oírse. No un eco. Una respuesta, una sola palabra, lenta, áspera, como el viento raspando la corteza. Río. Se quedó paralizado. El silencio que siguió no estaba vacío. Era denso, respirando, observando. Daniel no se movió. No se atrevió. Detrás de él, los árboles se mecían como una advertencia. Pero se quedó porque algo antiguo le había susurrado una respuesta, y conocía su canción. La niebla no se había disipado. Simplemente había aprendido a permanecer más silenciosa mientras la mañana se acercaba sigilosamente. La luz era tenue, grisácea y extendida sobre el suelo del bosque, deslizándose como humo entre las ramas de viejos abetos y cicutas. Daniel pisó con cuidado un parche de musgo resbaladizo, sus botas dejando huellas húmedas en el barro tras él. Había regresado antes de que el pueblo despertara, antes de que el sol se atreviera a asomar por la cresta. El reproductor de casetes se quedó en casa. La linterna también. Esta vez no quería eco, ni llama, solo la verdad. El sendero donde había oído la voz, si es que se le podía llamar voz, aún conservaba las huellas, pisadas tan anchas que no podía abarcarlas de un lado a otro. Se arrodilló junto a ellos de nuevo. Ningún animal dejaba huellas como esas, no con esa forma, no con ese peso. La tierra estaba fría al tacto. Lo que hubiera pasado por allí hacía rato que se había desvanecido en la oscuridad entre los árboles. Pero Daniel sabía que no había ido muy lejos. Algo había cambiado la noche anterior, y no solo en el bosque. Se puso de pie lentamente, con las articulaciones rígidas y la espalda encorvada por años de trabajo y arrepentimiento. Delante, a través de una cortina de niebla que se movía lentamente, los árboles se abrieron en un pequeño claro. Allí, justo detrás de un tronco cubierto de musgo, algo se movió. Una figura que no estaba agachada, ni tambaleándose, sino erguida. No corría, no rugía. Se quedaba completamente quieta como una roca alrededor de la cual el bosque había aprendido a crecer. Hombros anchos, extremidades largas, pero relajadas. Su cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y áspero que reflejaba la tenue luz como ceniza y sombra. No negro, más bien como la corteza oscura de los árboles mojados. Los ojos de la criatura, Dios, los ojos, no eran lo que esperaba. No brillaba, no era salvaje, sino ámbar, fija, observándolo con una especie de cautela desgastada, como un perro que ha sido golpeado tantas veces que ya no ladra. Daniel no extendió la mano hacia nada, ni el cuchillo en su abrigo, ni la petaca en su bolsillo trasero. Mantuvo las manos bajas, con los dedos abiertos. «Te vi», dijo en voz baja, más un suspiro que un sonido. «Anoche dijiste algo».
La criatura no se movió. Daniel lo intentó de nuevo, con la voz quebrada por el peso de su incredulidad. Repetiste la canción, River, lo dijiste. Una pausa, una larga pausa. Luego, en voz baja, más baja de lo que debería ser la voz de un hombre, llegó una respuesta. No era inglés. No del todo. Solo el sonido de sílabas que intentaban recordar cómo pronunciarse. Y luego algo más claro. Una palabra que brotó a través de lo que sonaba como alambre oxidado. Espina. Daniel parpadeó. Yo no dije eso. La criatura inclinó la cabeza levemente. Un movimiento sutil, pero preciso, como si comprendiera la forma de la pregunta. Dije que te erguías como una espina negra, murmuró Daniel, atónito de haberlo recordado. Eso es todo, solo una espina. Esta vez no preguntó. Afirmó. Los labios de Daniel se entreabrieron y volvieron a cerrarse. No había nada que decir. Asintió levemente, en silencio, con respeto, como quien acaba de oír un nombre susurrado desde una tumba. Permanecieron allí un instante, sin parpadear. Entonces Daniel se dejó caer lentamente sobre una roca cercana, sintiendo el frío calándole a través de los vaqueros. Ya no miraba directamente a la criatura, solo cerca, en su dirección. Lo suficiente para demostrar que no tenía miedo, pero no lo suficiente como para desafiarla. No tenía ni idea de qué reglas regían aquel encuentro, solo que romper una podría significar no volver a tener otro. La criatura, Torne, dio un paso más cerca. No amenazante, aún cautelosa, pero menos que antes. Daniel se aclaró la garganta, inseguro. ¿Puedes entenderme? Torne no respondió, pero entonces habló de nuevo. Una palabra, apenas audible, graba rodando en un cañón. Cantas, dijo Daniel, tenso. Los ojos de Torne se entrecerraron, estudiándolo. Hace mucho tiempo, dijo con voz áspera como piedra contra piedra. Cantaste junto a una jaula de hierro. Daniel abrió la boca y la cerró, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Cuántos años habían pasado? Ya ni siquiera podía contarlos. Un centro de investigación, un contrato a tiempo parcial, el verano en que perdió su casa. Había aceptado un trabajo limpiando celdas para una especie de organización clandestina que afirmaba estudiar grandes primates. Lo que vio en esas jaulas nunca salió en las noticias, y no hizo preguntas. Ese era el trato. Limpias, te vas y te callas. Pero una noche estaba solo de guardia, y vio una forma en una de las celdas, acurrucada tras los barrotes como si intentara hacerse más pequeña. No sabía qué era. No quería saberlo, pero tenía unos ojos como estos. Recordó acercar su sándwich, apenas rozándolo contra los barrotes. Ningún movimiento. Así que se sentó y puso una cinta en su reproductor portátil para llenar el silencio. Himnos de los antiguos. Recordó cantarlos para sí mismo, desafinado y solitario. Y la cosa dentro de la jaula había girado la cabeza. No gruñó, no suplicó, solo escuchó. ¿Te acuerdas de eso? Susurró. Torne parpadeó, despacio y con deliberación. Daniel bajó la mirada a sus botas, con la voz casi inaudible. No me quedé. Debí haberlo hecho. Debí haber dicho algo. Tenía miedo. Un sonido retumbó en el pecho de Torne. No era ira, no era exactamente dolor. Algo más antiguo. Algo con sabor a humo, alambre y fuego enterrado hacía mucho tiempo. Entonces llegó otra palabra. Quédate. Daniel levantó la vista. Mi primera palabra, dijo Torne, ahora más despacio, más seguro. Dije que te quedaras. A Daniel se le revolvió el estómago. Y no lo hice. Se quedaron allí sentados. Un hombre y algo que el mundo nunca quiso recordar, dejando que el silencio explicara lo que las palabras no podían. A lo lejos, una risa rompió entre los árboles. Cruda, humana. El leve eco del motor de una camioneta resonó en la cresta. Daniel giró la cabeza, con los instintos alerta. Torne hizo lo mismo, tensando los hombros y echando el cuerpo hacia atrás como un resorte, a punto de romperse. Espera, susurró Daniel, levantando una mano. No vienen. Todavía no. Las fosas nasales de Torne se dilataron, respirando con dificultad. El sonido se desvaneció tan rápido como había llegado. El bosque volvió a respirar.
Cuando Daniel miró hacia atrás, el lugar donde Torne había estado estaba vacío. Los árboles ya no tenían forma, solo niebla, solo recuerdos. Pero su corazón aún latía al ritmo de aquella vieja canción. Y en lo profundo de su pecho, algo respondió. No con palabras, no con sonido, sino con la certeza de haber sido reconocido y perdonado, lo suficiente para intentarlo de nuevo. La cabaña olía a humo de cedro y lana mojada. Daniel había encendido la estufa temprano esa mañana, mucho antes de que la escarcha aflojara su agarre en las ventanas. Afuera, la niebla aún se aferraba a la cordillera como un secreto olvidado. Adentro, el fuego crepitaba suavemente. Removió el fuego con cuidado. Hierbas secas hirviendo a fuego lento en una tetera de hojalata, la misma mezcla que su abuela solía preparar cuando se avecinaban tormentas. El calor le acariciaba la espalda mientras se acurrucaba cerca del fuego, con una mano extendida, lenta y deliberada. Al otro lado de la habitación, en la penumbra junto al muro de piedra, Torne permanecía inmóvil, ni tenso ni relajado, en un punto intermedio. Había entrado en la cabaña justo antes del amanecer, silencioso como un fantasma. Sin llamar, sin aullar. Simplemente apareció tras la ventana, su silueta más sugerida que un cuerpo. Daniel había abierto la puerta y se había hecho a un lado sin decir palabra. No pareció una decisión, sino más bien un acto de gravedad. Ahora la criatura estaba sentada con las piernas cruzadas, los brazos relajados, los dedos gruesos recorriendo el borde de la madera del suelo sin tallarla. El fuego proyectaba una tenue luz ámbar sobre su pecho. Las cicatrices parecían más antiguas bajo esa luz, marcas que revelaban algo más profundo que la edad. Un mapa de supervivencia escrito con quemaduras y vendajes. Daniel sirvió el té en 2 tazas distintas, una de metal y otra de cerámica. Deslizó la taza de metal por el suelo de madera. No la empujó mucho, solo hasta la mitad. Torne no la cogió. Solo miró el vapor que se elevaba en espirales, sus fosas nasales dilatándose levemente al inhalar. ¿Puedes adivinar qué hay dentro?, preguntó Daniel en voz baja. Torne no respondió, pero sus ojos se desviaron hacia el manojo de hierbas que se secaba cerca de la estufa. Luego volvieron a Daniel. ¿Solo una vez? Daniel asintió. ¿Pensaste que sí? Se sentó lentamente, dejando que el calor de la taza impregnara sus manos. El silencio entre ellos no era incómodo. Tenía forma, como el lecho de un río que alguna vez contuvo más agua. Recuerdo la habitación donde te tenían, dijo Daniel finalmente, con la voz más baja. No sabía qué eras. Ninguno de nosotros lo sabía. Nos dijeron que no preguntáramos. Los ojos de Torne no parpadearon. Lo decía como si fueras un oso. Daniel continuó, con la mirada perdida en la lejanía. O algún tipo de simio deforme. Pero vi tus ojos. Me miraste como un hombre, como si esperaras a que alguien te viera. El viento de afuera hizo vibrar la chimenea una vez. Te traje comida, susurró, avergonzado de lo insignificante que se sentía ahora. No la tiré. La dejé cerca de las rejas. Creí que estaba siendo amable. Torne apenas movió la boca. Cantaste. Daniel asintió, tragando saliva con dificultad. Sí, canté. Era solo una costumbre. Llenó el silencio. Torne frunció el ceño, como cuando un recuerdo duele. No supe qué responder. Daniel levantó la vista lentamente. La mano de Torne tocó su pecho. Los dedos se extendieron sobre la caja torácica, como si intentara recordar cómo se suponía que debía sentirse respirar. La primera palabra fue, quédate. La palabra quedó suspendida entre ellos. Te lo dije cuando te diste la vuelta para irte. Daniel cerró los ojos. El recuerdo volvió demasiado rápido. La noche en que sonaron las alarmas. Una orden repentina de evacuar las instalaciones. Algo sobre una brecha. Hombres gritando. Una sirena resonando en los pasillos de hormigón. Se quedó paralizado. Se giró hacia la jaula. Vio la figura tras los barrotes, pegada al acero. La boca abierta. Los ojos desorbitados. No de rabia, sino de necesidad. Quédate, había dicho, un sonido que crujió como hueso contra hormigón. Pero Daniel se marchó. Se fue, temeroso de perder el sueldo, temeroso de las preguntas, temeroso de ser culpado.
El lugar cerró en cuestión de días. Le dijeron que el sujeto había escapado. No mencionaron ningún nombre. No hacía falta. Sabía que yo solo era un técnico, murmuró Daniel con voz temblorosa. Apenas 30 horas a la semana. No tenía autorización. Nos dijeron que no habláramos, que no interfiriéramos. Yo era. Tragó saliva con dificultad, apretando la mandíbula. Yo era un cobarde. Thorne lo miró fijamente durante un largo rato. Luego, sin juzgarlo, dijo, «Has vuelto». Daniel parpadeó. «¿Qué? ¿Has vuelto?», repitió Thorne más despacio. «Eso importa». De repente, la habitación se sintió más opresiva. No por el peligro, sino por algo más. Un dolor que había esperado años para poder exhalar. Daniel se levantó sin pensarlo, cruzó la habitación hasta el otro extremo, donde un cajón estaba entreabierto. Dentro había algunas herramientas viejas, cuchillos de tallar, papel de lija, sedal de pesca. Sacó un trozo de caña de río seca, ya ahuecada y limpia. Había pensado usarla para trampas de pesca. Ahora parecía que había esperado este momento. Volvió a sentarse y comenzó a tallar. Thorne ladeó la cabeza, observándolo con una quietud animal que, de algún modo, parecía más respetuosa que una simple curiosidad humana. «Esto», dijo Daniel, con la voz firme mientras sus manos trabajaban, «es algo que me enseñó mi padre. Cuando no podías hablar, usabas las manos. Cuando las manos te fallaban, usabas el viento». La hoja arrancaba finas virutas. La cabaña se llenó con un suave crujido de creación. «No puedo deshacer lo que no hice», dijo Daniel para sí mismo. «Pero ahora puedo darte algo». Cuando terminó la flauta, sopló suavemente sobre ella. La nota era áspera, incierta. Ajustó los agujeros, lo intentó de nuevo. Un tono grave y resonante surgió, melancólico, como el zumbido de un viejo órgano de iglesia al atardecer. Lo extendió. Thorne no lo tomó. En cambio, se inclinó hacia adelante y tocó la flauta con 2 dedos, suavemente, con reverencia. Luego la retiró, como si aún no estuviera hecha para sonar, como si necesitara tiempo para recordar su forma. Volvieron a sentarse en silencio. Entonces, con suavidad, Thorne miró hacia la ventana. «El fuego arrasó mi bosque». Daniel se irguió. «Luego llegaron los hombres», dijo Thorne con voz distante. «Vestían de verde, me sacaron de las cenizas». Daniel no habló. Solo escuchó. Luz blanca, suelo frío, aire ruidoso, sin cielo. Daniel cerró los ojos. «Entonces cantaste», dijo Thorne. «Y dolió menos». Afuera, el viento cambió. La lluvia tocaba el techo como dedos. «¿Por qué te quedaste callado?», preguntó Thorne de repente. Daniel bajó la mirada. «Porque no creí importar. Porque hicieron que pareciera que no eras real». «Lo sabías», dijo Thorne. Daniel no lo negó. Se puso de pie, con las rodillas crujiendo, y se acercó a la chimenea. Bajó una caja de hojalata desgastada de la repisa. Dentro había un viejo diario, con páginas en blanco intercaladas con anotaciones del tiempo, bocetos y fragmentos de las escrituras que recordaba. Se lo deslizó a Thorne. «¿Alguna vez has querido escribir, dibujar o simplemente no olvidar?», preguntó Daniel. «Este es tuyo». Thorne tocó suavemente la encuadernación de cuero, y entonces, desde lo profundo del bosque, llegó un sonido como ningún pájaro que Daniel hubiera oído jamás. Un canto corto, rítmico, inofensivo, simplemente vivo. Ambos se volvieron hacia el sonido. Thorne no habló, pero esbozó una leve sonrisa. Y Daniel, por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, la noche aún no había terminado con él. La lluvia había ido y venido durante la noche, dejando tras de sí un silencio tan profundo que casi resonaba. La niebla se aferraba a los aleros de la cabaña como un recuerdo. Daniel estaba de pie afuera con un haz de suave madera de pino bajo el brazo, de esa que se tallaba fácilmente. Olía a savia fresca. No dijo nada. Simplemente caminó hacia el tocón detrás del cobertizo, donde la luz siempre incidía perfectamente a media mañana. Dejaron la leña, se arremangó y esperó. No tuvo que esperar mucho. Los árboles se abrieron con un leve susurro, y Thorne se adentró en el verde. Sin crujido,
sin pasos pesados, el tipo de movimiento propio de seres nacidos en el bosque, no de quienes simplemente lo atraviesan. Su pelaje conservaba gotas de la niebla matutina, y a la luz, sus cicatrices brillaban pálidas contra la piel oscura como ramas talladas. Se acercó, pero sin llegar a tocarlo. No por miedo, sino por costumbre, por respeto. Daniel no habló. En cambio, se arrodilló, sacó una pequeña navaja plegable del bolsillo trasero y la abrió con un clic silencioso. Un sonido que podría haber sobresaltado a cualquiera. Torne se limitó a observar. Daniel trazó una línea en la superficie de la madera. Suave, lenta, deliberada. Un círculo, luego otro. Dentro, dibujó la forma de una hoja. El diseño era un arte. Era lenguaje, una huella de la memoria. Giró la madera y dejó la hoja a su lado. Torne se agachó. Sus enormes manos se cernían sobre el pino, pero no lo tocaban. Todavía no. Daniel sacó un trozo de tiza del bolsillo de su abrigo, la frotó contra el borde del tocón y se la pasó. «Te toca», murmuró. Torne tomó la tiza entre dos dedos, con tanta delicadeza que parecía cristal. Su brazo se movió lento pero seguro, y la línea que trazó se enroscó como humo, un río, sin duda. Pero en lugar de terminar la marca, añadió un remolino. 1, luego 2. Daniel lo miró fijamente. Viento, de ese que envuelve el agua a finales de otoño. Ese que habla a los árboles y se queda en el abrigo cuando vuelves tarde del bosque. Torne se recostó, con la cabeza ligeramente ladeada. Esperando, Daniel le sostuvo la mirada. ¿Recuerdas el olor? Torne asintió una vez. ¿Recuerdas el viento?, añadió Daniel. Como transportaba el musgo y la corteza húmeda. La voz de Torne era suave, casi inaudible. Vive en ti. Daniel se quedó paralizado. No preguntó qué era. No hacía falta. El bosque. El lugar que le arrebataron. Se aclaró la garganta. Siguió trabajando. Sus manos se movían solas, cortando un nuevo bloque. Un pájaro. No era exacto, pero tenía la forma suficiente. Se lo pasó. Torne lo miró, entrecerrando los ojos ligeramente. Extendió la mano para tocar el ala, pero se detuvo. En lugar de eso, presionó con el pulgar el lugar donde habría estado el ojo, lo mantuvo allí y luego lo soltó. Un silencio se instaló entre ellos. «Hueles diferente hoy», dijo Torne tras una larga pausa. Daniel levantó la vista. «¿Diferente en qué sentido?» Torne se giró un poco, con las fosas nasales dilatadas y la cabeza ladeada como si intentara oír una nota entre el viento. Sudor y humo de leña, pero también recuerdos. Daniel lo miró fijamente. «¿Puedes oler eso? Tiene peso», dijo Torne. Daniel exhaló lentamente desde el pecho. «¿Qué más hueles?» «Arrepentimiento», respondió Torne. «Calma y no cruel. Y un nombre». Daniel se estremeció como si lo hubieran golpeado. Torne no se movió. Solo lo observó. «Hace años que no digo su nombre», dijo Daniel en voz baja. No en voz alta. Creo que tenía miedo de que, si lo decía, el mundo me recordara que nunca regresó. Torne no respondió. No tenía por qué hacerlo. Daniel se volvió hacia el tocón de nuevo y sacó un trozo de madera más largo del manojo. Al dejarlo sobre la mesa, Torne extendió la mano. No para tomar la hoja, no para tomar la tiza, sino para tomar la talla que Daniel había hecho ayer. La flauta. Sus dedos rozaron los agujeros lenta y reverentemente. Luego levantó la vista. «Tu pecho sonaba fuerte anoche», dijo. Los ojos de Daniel se entrecerraron. «¿Qué quieres decir?» «Tu respiración cambió cuando el viento sopló del este». Daniel tragó saliva. «Hay un recuerdo enterrado en ese viento». No lo explicó, simplemente volvió a mirar la talla. Pero cuando regresó de buscar agua minutos después, con las piernas rígidas por haber estado agachado demasiado tiempo, se quedó paralizado. Torne había tallado algo nuevo. Era pequeño, tosco, pero poderoso en su simplicidad. Un niño, no una figura genérica. Este tenía la cabeza redonda, la postura encorvada, los brazos doblados hacia adentro, sosteniendo algo. Daniel se acercó, con el corazón latiéndole con fuerza. El niño sostenía una navaja de bolsillo y la hoja estaba abierta.
El rostro del niño estaba cabizbajo, los hombros caídos. Daniel casi podía ver la camisa de franela. Casi podía oler la tierra de un patio trasero desaparecido hacía mucho tiempo. Se arrodilló. «¿Cómo lo sabes?», susurró. Torne lo miró. «Pesa aquí». Se tocó el pecho, luego el de Daniel. «Empuja cuando duermes». Daniel apretó la talla contra su pecho, con los dedos temblando. Tenía 11 años. Escribió su nombre en el poste del porche la noche que se fue. Dijo que odiaba el sonido de mi voz, que no lo escuchaba, que no lo intentaba. La voz de Torne era apenas un susurro. «¿Lo intentaste demasiado tarde?». Daniel asintió. «Sí, lo intenté». El bosque pareció exhalar a su alrededor. Un sonido llegó flotando desde el norte, el golpeteo rítmico de un pájaro carpintero, agudo y lejano. Torne se giró hacia él, escuchando con todo su cuerpo. Daniel permaneció inmóvil, con las manos sobre las rodillas. «El bosque recuerda más que nosotros», dijo. Torne asintió. El golpeteo cesó. Esperaron. El silencio que siguió no fue silencio en absoluto. Era una especie de música. Una espera. Un peso compartido entre dos corazones de formas distintas, rotos en el mismo lugar. La tormenta no pidió permiso. Llegó como una sentencia ya dictada. Un viento brutal a través de la cresta, un rugido sordo de trueno que retumbó bajo la tierra antes de tocar el cielo. Para cuando Daniel cerró las contraventanas, los árboles de afuera se doblaban como hombres sufriendo. El fuego dentro del fuego crepitaba con demasiada fuerza. Las vigas del tejado crujían. Era la clase de tormenta que el bosque recordaba. La clase de tormenta que solía hacer que su hijo se sentara al pie de la cama a medianoche, susurrando: «Papá, va a destruir la cabaña». Y Daniel simplemente le daba una palmadita en la rodilla y le decía: «Esta noche no». Ella había aguantado cosas peores. Esta noche no estaba tan seguro. Torne se acurrucó junto a la chimenea, su corpulenta figura encogida, entrecerrando los ojos ante los relámpagos que se colaban por las rendijas de la ventana. No se inmutó, pero tampoco le gustaba. Daniel se movió despacio, vertió agua en la tetera de hojalata, añadió un puñado de menta y agujas de pino, y la removió con la cuchara de madera desgastada por años de sopa y silencio. Miró hacia él, con voz suave. «¿Te gustan las tormentas?». Torne no respondió de inmediato. Olfateó el aire y luego dijo con voz baja y seca: «Esta tormenta, no el cielo. Esta tormenta es un recuerdo». Daniel frunció el ceño. «Recuerdo», Torne señaló hacia arriba. «Hacia el techo o tal vez más allá. El cielo no llora así a menos que algo debajo se haya olvidado». Daniel no supo qué hacer con eso, así que asintió como si entendiera y volvió a remover la tierra. El relámpago iluminó de nuevo, esta vez más cerca. La cabaña tembló. Entonces la voz de Torne rompió el silencio. «Los humanos olvidaron la tierra». Daniel alzó la vista lentamente. «Cortan raíces y lo llaman progreso. Queman bosques para construir tiendas. Apilan piedras y lo llaman libertad. Pero no les piden nada a los árboles. No les piden nada a los ríos. Olvidan que son huéspedes». Daniel se sentó en el taburete de madera. Respiró despacio. No defendía a nadie. No podía. Él había sido parte de eso una vez. Talló pino con sus manos, construyó vigas para cabañas en el norte. Apiló troncos como huesos y los clavó en su lugar, orgulloso de lo que hacía, hasta que dejó de sentirse como construir y comenzó a sentirse como despojar algo. «Pensábamos que estábamos haciendo algo bien», dijo Daniel finalmente, «trabajando con nuestras manos, alimentando a nuestras familias». Pero siguió adelante, siguió creciendo. En algún lugar a lo largo de En el camino, olvidamos detenernos. Sourns miraba fijamente el fuego. Los de tu especie solían escuchar, hace mucho tiempo. Ahora hablaban más alto que los árboles. Daniel dejó que eso se asentara. El viento azotó la cabaña con tanta fuerza que derribó la linterna del clavo. Cayó al suelo con un ruido sordo, rodando cerca del pie de Torne. Él ni se inmutó. Simplemente la recogió y la volvió a colocar en su sitio. El cristal no se había roto. Daniel se recostó, intentando aliviar el dolor en sus costillas. Demasiados años inclinado sobre la madera. Demasiados días solo,
cargando únicamente con la culpa. Miró a Torne, encontrándose con sus ojos justo cuando la luz del fuego parpadeó. ¿Tienes familia? Torne no respondió. ¿Otros como tú? Estaba a punto de decir algo más cuando Torne metió la mano en la bolsa que llevaba cruzada al hombro, un bulto hecho de musgo y piel tejidos, y sacó algo. Lo dijo sobre la mesa sin mediar palabra. Daniel parpadeó. Era una hebilla de cinturón, vieja, deslustrada. De esas que se vendían en las gasolineras hace 30 años. Latón simple, rayado por el tiempo y las huellas dactilares. Pero no fue la hebilla lo que le aceleró el corazón a Daniel. Fueron las iniciales grabadas en la parte posterior, DW, y las tenues marcas de las ranuras. 3 verticales, una diagonal. Daniel la tomó con la mirada como si fuera a quemarle. Sus dedos se detuvieron, hasta que finalmente tocaron el metal. Mi hijo solía marcar los árboles así, susurró, para encontrar el camino a casa. Giró la hebilla en la palma de su mano. Su pulgar recorrió las marcas. ¿Dónde? ¿Dónde encontraste esto? La voz de Torne era baja, casi triste. Ladera oeste, viejo pozo, terreno que apesta a petróleo y óxido. Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. ¿El sitio de la explotación a cielo abierto? Torne asintió. Daniel se levantó lentamente, con las rodillas rígidas por el dolor. Se apartó de la mesa. Estaba allí. Ya no hay olor, dijo Torne con suavidad. Solo esto, enterrado, quizá durante años. Daniel se aferró al borde de la mesa para no caerse. El hervidor silbó a sus espaldas, pero no se movió. Afuera rugía la tormenta, pero dentro reinaba un silencio sepulcral. Si esto es todo lo que queda, empezó a decir, pero las palabras se le atragantaron. Torne también se levantó. Caminó hacia Daniel. No demasiado cerca, pero lo suficiente como para que su presencia lo protegiera. Entonces dijo algo que Daniel no esperaba. Dejó la marca. Daniel alzó la vista confundido. ¿Qué? Dejó esto, repitió Torne, tocando el símbolo de la hebilla. Para ti. No para los demás. No para mí. Para ti. La voz de Daniel se quebró. ¿Crees que todavía anda ahí fuera? Torne no habló, pero tampoco negó nada. Y en ese silencio entre el sí y el no, Daniel respiró hondo por primera vez en semanas, como si lo sintiera de verdad. El viento cesó de repente. No se desvaneció, cesó por completo. Completamente inmóvil, Daniel se quedó paralizado. Torne se giró hacia la ventana. Desde algún lugar más allá de los árboles llegó un sonido, suave, deliberado. Una rama se partió. Luego otra, no caída, pisada. Daniel se acercó a la pared y corrió la cortina un poco. Solo había niebla, pero podía sentirla. El bosque ya no estaba vacío. Miró a Torne. El cuerpo entero de la criatura estaba rígido ahora, las orejas erguidas, el pecho apenas elevándose. Entonces, desde fuera, un nuevo sonido. Un silbido bajo. Humano, mal ejecutado. Como alguien que intenta sonar despreocupado, pero que expulsa demasiado aire, susurró Torne. Casado. Daniel se movió rápido, apagando la linterna. El fuego se apagó tras ellos, sumiendo la habitación en una densa sombra. Habló sin mover los labios. Tú, tengo que irme. Torne no se movió. Daniel sacó del cajón el viejo cuchillo de caza, el mismo que no había tocado en años. Afuera, otra rama crujió. Más cerca. Torne se inclinó hacia la ventana, olfateó el aire y retrocedió. Daniel lo vio en su rostro. Ya sabía quiénes eran. Los cazadores no estaban allí por ciervos, y Daniel comprendió con un lento horror lo que eso significaba. Habían seguido algo. Tal vez huellas, tal vez un rumor, tal vez la música. Miró la flauta que reposaba sobre la repisa de la chimenea y de repente, supo exactamente cómo habían encontrado ese lugar. Torne se volvió hacia él. Huelen a ira. Llevan metal. No lo entienden, dijo Daniel, asintiendo con la mandíbula tensa. No dejaré que te hagan daño. Afuera, el viento arreció de nuevo. Un viento cortante. Esta vez trajo el eco de una voz, lejana pero real. La voz de un hombre, riendo. Y por primera vez en años,
Daniel sintió regresar aquel fuego antiguo y profundo. No el de la chimenea, sino el que le recorría la columna vertebral, el que aún sabía interponerse entre algo que amaba y algo que le hacía daño. Salieron antes del amanecer, cuando la niebla aún se cernía baja, como un aliento que no se disipaba. Daniel había metido en la mochila un termo de café negro y una vieja brújula que no había usado desde el 94. El bosque estaba mojado por la tormenta. Agujas de pino húmedas se le pegaban a las botas. Thorne avanzaba delante, pero siempre a la vista, con pasos largos pero lentos, nunca a más de 6 o 9 metros de distancia. No se habló, pero Daniel podía sentir la línea invisible que Thorne no cruzaría. Mantenía una distancia prudente, no por miedo. Algo más antiguo, un código, tal vez. Como un ciervo no huye a menos que lo mires fijamente durante demasiado tiempo. El sendero que seguían serpenteaba con el terreno, abriéndose paso entre la maleza baja donde las cicatrices de la tala nunca sanaron del todo. Daniel reconoció el terreno, medio despejado años atrás para un proyecto minero que nunca se terminó. Recordó las peleas en el ayuntamiento. La gente suplicando al condado que no vendiera el permiso. Promesas de empleo, luego silencio, y los árboles recuperaron lo que pudieron. Pero la tierra no olvidó lo que se había hecho. Daniel rodeó un tronco caído y se detuvo en seco. La primera marca, 3 cortes verticales en la corteza, limpios y deliberados, quizá a unos 2,5 metros del suelo, demasiado altos para que un niño los alcanzara sin trepar. Pero conocía esas líneas. Las conocía como si fueran escritura a mano. Su hijo las había hecho en todos los campamentos. Incluso una vez en el borde de la cerca del jardín, el mismo patrón, siempre con ese trazo transversal como una advertencia o una firma. Daniel tocó la marca. Le tembló la mano. Miró a Thorne. La criatura también se había detenido. Observando, Daniel asintió una vez, apenas un suspiro, y luego siguió adelante. A medida que se adentraban, el silencio se hacía más profundo. Ni pájaros, ni viento, solo el ritmo de las botas y los pies descalzos sobre la tierra húmeda. Incluso los árboles se inclinaban de forma distinta, esqueléticos, desprovistos de color, como si la tierra bajo ellos no quisiera que crecieran. El hoyo parecía un moretón en la ladera. Agua negra había inundado la cuenca más baja. Maquinaria vieja, oxidada y engullida por la maleza, yacía cerca del borde como ganado moribundo. El aire olía agrio, a metal, a podredumbre y a algo más profundo. Un lugar que no solo se sentía abandonado, sino avergonzado. Daniel se agachó junto a un árbol, buscando más marcas. Nada en los troncos bajos. Pero entonces, al otro lado del claro, a mitad de la ladera de una cresta, lo vio. Otro símbolo apenas visible, desgastado por la lluvia, pero era el de su hijo. Trepó sin pensarlo, con las manos y las rodillas en la tierra. La grava resbalaba bajo sus palmas. Las espinas se quedaron abajo, sus ojos siguiendo cada movimiento de Daniel. Cerca de la cima, escondido tras una retorcida la raíz, era un tocón hueco. Y dentro, Daniel se quedó paralizado. Una segunda hebilla. Esta más limpia, menos rayada. Envuelta en un trozo de tela que alguna vez había sido roja, un borde desgarrado de algo parecido a la franela. La sacó con manos temblorosas. Debajo, bien escondida en el tocón, había una navaja. Sus hijos. Las iniciales estaban grabadas en el costado con líneas irregulares. M.W. Matthew Bitlow. La apretó con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. No había pronunciado ese nombre en voz alta en años. A nadie. Se recostó en la cresta, con el pecho agitado. El bosque le dio vueltas. O tal vez solo era la sangre en sus oídos. Estuvo aquí, susurró Daniel. Thorne trepó la cresta con una gracia impropia de alguien de su tamaño. Se sentó cerca de Daniel, pero no habló. Había llegado hasta aquí de alguna manera después de correr. Thorne asintió. Daniel se giró hacia él, con la voz quebrada. ¿Estaba solo? No. Daniel lo miró fijamente. ¿Otros?, preguntó Thorne, con la vista fija en la línea de árboles. Huellas pequeñas, ligeras. Daniel tragó saliva. ¿Te refieres a más como tú? Algunos ya no están. Viejas heridas, largas noches. El invierno fue duro ese año. Daniel volvió a mirar el cuchillo. Estaba con ellos.
Torne no respondió. El silencio lo decía todo. Daniel se puso de pie, guardando el cuchillo en el bolsillo de su abrigo como si pudiera desaparecer de nuevo si lo soltaba. Pero entonces el bosque se rompió, no con una luz, sino con un ruido. Metal contra metal, un cerrojo al ser accionado. Luego, una voz demasiado fuerte para estos bosques. Vaya, parece que teníamos razón, dijo Daniel, girándose. 3 hombres salieron de entre los árboles. Todos llevaban ropa de camuflaje que no correspondía a la estación. Uno portaba un rifle con mira telescópica. Los otros 2 llevaban escopetas, con barba de varios días y la mirada demasiado ansiosa. Parecían hombres que bebían en silencio y culpaban al mundo del eco. El que iba delante escupió al suelo. Oí que alguien tocaba la flauta en estos bosques. Oí que una gran y fea sombra rondaba una vieja cabaña cerca de la cresta. Levantó el rifle lentamente. Parece que encontramos un buen premio. Daniel se interpuso entre Torne y él antes de que se diera cuenta. Brazos extendidos, palmas abiertas. No es lo que crees. Son 90 kilos de pura fibra y músculo, un misterio. El hombre estalló. Eso significa una buena paga. Torne retrocedió. No por miedo. Algo más frío. Calculado. El segundo cazador soltó una risita, entrecerrando los ojos al apuntar. Dispara o lo perdemos. El tercero, el más joven del grupo, parecía inseguro, pero no lo suficiente como para hablar. Daniel alzó la voz. Me salvó la vida. No sabes lo que haces. El líder se rió. Lo que hago es retirarme temprano. Quitó el seguro. Torne gruñó en voz baja. No era un sonido de rabia, sino una advertencia. Los árboles repitieron el gruñido. Daniel buscó el cuchillo en su abrigo. Sus dedos se aferraron al mango. No sabía qué planeaba. No sabía si sería lo suficientemente rápido, pero sabía que no podía quedarse quieto. Los cazadores aún no se movían. Esperaban algo. Esperaban a que alguien parpadeara. A Daniel se le cortó la respiración. Así que hizo lo único que tenía sentido. Cantó. Una frase se le quebró. ¿Nos reunimos junto al río? Los ojos de Torne se clavaron en los suyos. Y en ese instante, todo cambió. No pudo terminar la segunda estrofa del himno. Las palabras se le atascaron a medio camino en la garganta justo cuando el rifle rompió el silencio de golpe. El disparo falló, pero por poco. Arrancó un trozo de corteza del árbol detrás de Torne y resonó por la ladera como un juicio. Daniel se estremeció, pero no cayó. Torne no corrió. Se movió. No era como un hombre cargando. Era algo más antiguo, más silencioso. Cruzó la distancia en segundos, no con rabia, sino con determinación. Su brazo bajó como un trueno e hizo que el segundo cazador cayera al suelo, con la escopeta volando. El tercero retrocedió a trompicones, tropezó con un sendero y rodó cuesta abajo, gritando. Daniel ni siquiera vio dónde cayó. El cazador que iba al frente seguía de pie, intentando accionar el cerrojo de su rifle, pero le temblaban las manos. Daniel también se movió, más despacio, pero con el pecho ardiendo. «No lo hagas», gritó sin aliento. «No vuelvas a levantar eso». El hombre lo ignoró. Su rostro ya no era tranquilo. Estaba desencajado, con el pánico asomándose en las comisuras de los labios. El rifle volvió a alzarse. Esta vez, Daniel no dudó. Dio un paso al frente y apartó el cañón con el mango del cuchillo. El disparo se desvió, chispeando contra la piedra. El retroceso desequilibró al cazador lo suficiente para que Torne lo agarrara. Las botas del hombre se despegaron del suelo. La mano de Torne se cerró alrededor de su garganta. No apretada, no aplastante, pero definitiva. Daniel cojeó hacia adelante, con las costillas crujiendo contra cada respiración, el sudor helado en la columna. Los ojos de Torne brillaban desde dentro. Un color que no era natural. No era fuego, no era sol. Algo fundido. El cazador pataleó, gorgoteó. Sus manos arañaron el aire como si le debiera algo. Daniel jadeó, extendió la palma de la mano. No, no así. Torne no se movió. Daniel se tambaleó hacia él, su cuerpo protestando a cada paso. Mírame.
El sonido del viento entre los árboles. No te conviertas en ellos. Fue entonces cuando todo cambió. No el hombre en las garras de Torne, sino Torne, cuyo brazo temblaba. Su respiración era profunda, entrecortada. Miró a Daniel, no con rabia, sino con una pregunta. Y Daniel la respondió de la única forma que sabía. «Oh, nosotros no matamos porque ellos lo harían», dijo. Su voz se quebró en la última palabra. Torne sostuvo la mirada un instante más. Luego abrió la mano. El cazador se desplomó en la tierra, tosiendo y jadeando como si acabara de nacer en un mundo que no merecía. No les dio las gracias a ninguno de los dos. Retrocedió a gatas, se puso de pie con dificultad y corrió hacia los árboles. Daniel se quedó allí, balanceándose como un poste roto, con las manos sobre las rodillas. Le palpitaban las costillas, un dolor interno profundo, un dolor extraño. Torne le tocó el hombro, no con urgencia, sino con cuidado. Daniel lo descartó con un gesto, se enderezó con una mueca y se giró hacia el borde de la loma. «Vámonos de aquí». Regresaron lentamente hacia la cabaña. La tormenta había amainado. El aire olía a tierra húmeda y resina de pino. Pero ahora había algo más profundo en el ambiente. Un silencio no de paz, sino de significado. Daniel sabía que los hombres volverían o, peor aún, enviarían a otros. De esos que nunca fallan. De esos que traen cámaras y preguntas. De vuelta en la cabaña, el fuego aún ardía. Daniel se desplomó en la silla junto a la chimenea, agarrándose el costado con una mano. Torne se arrodilló cerca, observándolo. «¿Te has roto algo?», dijo en voz baja. Daniel soltó una risita y se estremeció. «¿Tú crees?». Se quitó el abrigo y se levantó la camisa. Ya se le veía un moretón bajo las costillas. «Maldita sea», murmuró. Torne se levantó y se acercó al estante junto a la estufa, rebuscando entre las hierbas y los ungüentos que Daniel le había mostrado en las últimas semanas. Regresó con un frasco de ungüento amarillo pálido con un amargo olor a pino. Desenroscó la tapa y se agachó de nuevo. Daniel asintió, respirando con dificultad. «Adelante». Torne aplicó un poco de ungüento con la yema del dedo y lo presionó suavemente contra el moretón. Daniel siseó, apretó los dientes, pero no lo detuvo. Cuando terminó, volvieron a sentarse en silencio. El fuego crepitó. Daniel se quedó mirando las llamas, sintiendo el calor en la cara. «Creí que estaba listo», dijo al cabo de un rato. Torne no respondió. «Pensé que si venían, me mantendría firme, que eso significaría algo», dijo en voz baja. «Pero estar ahí parado entre ellos y tú», estaba aterrorizado. «Te quedaste», dijo Torne simplemente. Daniel sonrió, cansado y con la mano ladeada. «Sí, supongo que sí». Extendió la mano hacia la mesilla y sacó algo envuelto en tela. Una vieja Biblia de cuero. El lomo estaba agrietado, los bordes desgastados. La abrió con cuidado y deslizó un trozo de papel doblado que estaba dentro de la contraportada. Se lo entregó a Torne. Torne lo desdobló. Un versículo. 1 Corintios 13, 4-7. El amor es paciente. El amor es bondadoso. Daniel exhaló lentamente. «Mi esposa me lo escribió. Dijo que algún día lo entendería mejor». Torne sostuvo el papel como si pesara más de lo que parecía. «Nunca supe qué hacer con el perdón», susurró Daniel. «Ni el mío, ni el de los demás. Pensaba que había que ganárselo». Torne dejó la página en su regazo. «No crece en silencio. Crece en el dolor». No volvieron a hablar durante un largo rato. Finalmente, Torne se puso de pie y se acercó a la ventana. Afuera, los árboles se mecían lentamente con la brisa. Ni pasos, ni risas, solo viento. Se volvió y caminó hacia Daniel, que había empezado a dormirse en la silla. Torne lo miró fijamente durante un largo rato, luego extendió la mano hacia la repisa de la chimenea y tomó la flauta de madera. La colocó suavemente sobre el regazo de Daniel, como una promesa. Después se sentó en el suelo junto al fuego y se quedó allí, velando por la noche. El viento no aullaba, susurraba, y la oscuridad, por una vez, se sintió menos solitaria. Falleció justo antes del amanecer. Sin truenos, sin tormenta, solo un suspiro que se fue para no volver.
La cortina cerca de la cama se movió suavemente con la brisa matutina, y por un momento pareció que iba a volverse hacia ella, que iba a abrir los ojos y preguntar qué hora era. Pero no lo hizo. Sus manos aún estaban cálidas cuando Torne lo encontró. Una descansaba sobre la flauta, la otra abierta, con la palma hacia afuera. Se levantó, como si hubiera estado preparado para lo que viniera. El fuego se había apagado durante la noche, pero la habitación conservaba el calor de algo que había estado vivo recientemente. Torne no lloró. No emitió ningún sonido. Permaneció de pie durante un largo rato, inmóvil como las paredes, respirando apenas. Luego salió y miró hacia los árboles. El cielo era pálido, de ese azul que aparece tras demasiado gris. El rocío se aferraba a las agujas de los árboles. El suelo centelleaba en silencio. No se marchó de inmediato. Dentro, dobló la colcha sobre el pecho de Daniel y colocó la flauta bajo su mano. Luego abrió el cajón inferior, cerca de la estufa, y sacó una caja de hojalata oxidada que Daniel había usado para la sal. La tabla falsa que había debajo crujió levemente, tal como Daniel le había mostrado. Debajo, un diario envuelto en tela encerada, unas hojas secas y una página doblada. Todo fue colocado con cuidado, casi con reverencia, en la caja y sellada de nuevo. Se la llevó consigo, no para conservarla, sino para protegerla. A media mañana, encontró el lugar, una ladera detrás de la cabaña, donde las raíces de una vieja cicuta se enroscaban en la tierra como dedos dormidos. Cavó con las manos, sin herramientas. La tierra brotó suave, húmeda, como siempre cede el suelo del bosque a las cosas que regresan a él. Depositó el cuerpo con cuidado, no como si fuera algo para enterrar, sino como si fuera algo que se le confiara. Colocó la madera tallada sobre el cofre, el rostro de un hombre con una sonrisa dulce. Arrugas alrededor de los ojos, una barba dibujada con 3 trazos, familiar, imperfecta, llena de vida. Apiladas piedras, no muy altas, no muy ordenadas, lo justo para marcar el lugar donde había terminado la respiración. No enterró la flauta que guardaba cerca de la piedra, erguida en el musgo, una voz que aún podría resonar. El bosque no hablaba, pero escuchaba. Los pájaros carpinteros comenzaron a picotear a lo lejos. El viento soplaba suave sobre la cresta. Una rama crujió sobre sus cabezas, no por el peso, sino como si girara ligeramente, curiosa tal vez. Más tarde ese día, Torne regresó a la cabaña. Estaba vacía, de una forma que no necesitaba explicación. Lo repasó como quien recuerda un sueño. Limpió la taza que aún reposaba junto al fuego, dobló la camisa de franela que Daniel había dejado en la silla, recogió la Biblia gastada de la mesilla y la colocó sobre la repisa de la chimenea, justo debajo de un dibujo que Daniel había hecho una vez del bosque en otoño. Antes de irse, volvió a colocar la caja de lata, el diario de Daniel y las hojas prensadas bajo el suelo, en un nuevo sitio, bajo la tercera tabla a la izquierda de la estufa. La marcó con un trozo de cordel con un nudo sencillo. Esa noche, justo antes del anochecer, se sentó en el porche. El viento tenía un aroma distinto. No era miedo, ni advertencia, solo el olor de algo que se acercaba. Levantó la flauta y se la llevó a los labios. La nota que tocó no fue perfecta. Vaciló al principio, pero luego se estabilizó, clara, grave. No se elevó por encima de los árboles. Se fundió con ellos, se convirtió en parte de su aliento, y el bosque respondió. No un eco, sino una presencia. Un pájaro alzó el vuelo cerca. El arroyo. Cerca de allí, una segunda voz de campanilla de viento respondió. Una nota que no provenía de un hombre, ni de una flauta, ni siquiera de una garganta. Algo más antiguo, más sabio, pariente. Más tarde, mucho después de que salieran las estrellas, 3 pares de pasos regresaron. Botas. Los cazadores. No llamaron, no tocaron. Se acercaron sigilosamente, con las armas bajas. La cabaña permanecía en silencio. Ni humo, ni sombras en la ventana. Dieron una vuelta, murmurando en voz baja. Al entrar, solo encontraron polvo y madera tallada. Una silla girada hacia adentro, un hogar frío y, cerca de la ventana, un poste de madera tallado con un rostro. No un rostro cualquiera, Daniels. Silencioso, con los ojos cerrados, los labios ligeramente curvados hacia arriba. Uno de los hombres se acercó, se detuvo y, sin saber por qué, bajó la cabeza. Afuera, el viento volvió a soplar.
Desde algún lugar cerca de la cresta llegó el sonido de la respiración sobre una caña hueca. Sin dirección, sin origen, simplemente allí. Presente, el tercer cazador retrocedió, miró a los demás. Uno de ellos metió la mano en su abrigo, sacó una página doblada, una copia del folleto de la recompensa, aquel con la silueta borrosa en el bosque y la promesa de dinero. Lo miró fijamente y luego lo arrojó a las frías cenizas de la chimenea. No se quemó, pero no hacía falta. Se marcharon sin decir una palabra más. Mientras se alejaban, el viento se llevó algo consigo. Una frase, no pronunciada, no gritada, ni siquiera comprendida del todo, solo una sensación grabada en la corteza y la tierra de la piedra del río. No es un monstruo, no es un mito, es un espejo. Olvidamos cómo mirar. Y en lo profundo del bosque, bajo la bóveda de árboles que escuchaban, una gran sombra se movió silenciosamente junto a la piedra de cicuta. No para huir, no para esconderse, sino para llevar la memoria adelante. Porque a veces, a quienes enterramos son a quienes finalmente nos enseñan a quedarnos. A veces, lo que más tememos no son las sombras en el bosque ni las voces en la oscuridad. Son las partes de nosotros mismos que hemos enterrado demasiado profundo para reconocer. El dolor que sentimos por lo que no hicimos. Digamos, el amor que nunca mostramos. Los momentos en que tuvimos la oportunidad de defender algo y no lo hicimos. Y sin embargo, en la quietud del bosque o en el silencio de una habitación tras una despedida, algo perdura. No solo un recuerdo, sino un significado. Esta nunca fue solo una historia sobre la naturaleza salvaje. Trataba sobre lo que sobrevive dentro de nosotros cuando todo lo demás se ha silenciado, sobre lo que significa escuchar el viento, el silencio entre las palabras, el latido de un corazón que no es el nuestro. Porque algunas verdades solo se expresan sin voz. Algunos actos de gracia se ofrecen no con palabras, sino con presencia. Y tal vez esa sea la lección que olvidamos en este mundo ruidoso, que la compasión no siempre ruge. A veces simplemente permanece. Incluso cuando es difícil, incluso cuando estamos rotos, especialmente entonces, el perdón no es una recompensa. Es una elección, un puente entre quienes fuimos y quienes aún tenemos la oportunidad de ser. Y aunque el tiempo avanza, aunque los rostros se desvanecen y las huellas se convierten en musgo y recuerdos, el eco de la bondad permanece mucho después de que el mundo deja de mirar. Así que, si esta historia te ha conmovido profundamente, si te ha despertado una sensación de paz interior, te invito a compartirla. Cuéntame abajo qué significó para ti. Estoy aquí. Leo cada palabra. Si aún no lo has hecho, considera suscribirte y unirte a este espacio donde historias como esta encuentran su lugar, donde juntos recordamos cómo volver a mirar. Gracias por estar aquí, por escuchar, por quedarte. Que el bosque que llevas dentro nunca se calle.